De regreso a Visión Económica a las 18 horas. Ahora le doy paso para que se integre conmigo don Alejandro Noel Cabrera, desde la ciudad de Nueva York. No me deja solo ni siquiera fuera del país, y eso yo se lo agradezco. Muy buenas tardes, don Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes amigos televidentes. Es para mí un placer desde aquí, desde Estados Unidos, estar junto con ustedes. Eh, Bueno, sí, estamos oyendo la primera parte, que es la parte de España, y al mismo tiempo va a ser difícil, tú lo comentabas, Leo, pero va a ser muy difícil la parte que tiene que ver con hacer el gobierno de, de allá en España, porque se necesitan demasiados escaños para poder llegar a los 175 escaños. Bueno, el que tiene menos que buscar es el PP, el Partido Popular, pero el PSOE creo que quedó en segundo lugar y sería cuesta arriba. Tendría que unirse todo el mundo para poder hacer gobierno. Por lo tanto, creo que el PP, el Partido Popular, creo que va a caminar por la vía derecha, porque creo que él quedó en tercer lugar. Le sumó, pero todavía le faltan sumar más escaños de para todas poder maneras, formar Alejandro, gobierno. hay que recordar que ya el 99% de los votos han sido escrutados, lo que quiere decir que la posibilidad Sí, de aumentar son muy es remotas. Le imposible. faltan 40 escaños para poder conformar el gobierno a partir de la decisión del Partido Popular. Pero Sí, ciertamente al Partido Socialista Obrero Español le faltan no solo los 40, sino que le faltan los 14 que le lleva 60. el Uh -huh. PP, es decir, que está en una situación mucho más precaria. De todas maneras, ahí vienen las Así es. alianzas, y estoy seguro que con la sumatoria por ejemplo, los socialistas de España posiblemente se alíen al PSOE, y los sectores conservadores se aliarán, obviamente, al Partido Popular. Alejandro, tengo el tema de la reforma fiscal que se está diciendo, ya se ha anunciado, ¿verdad? Y entonces Sí. esa reforma fiscal, nosotros preguntamos, ¿será una reforma tributaria? ¿Será una reforma fiscal integral que implique la parte de tributación y la parte del gasto, es decir, la recaudación y el gasto? ¿Implicará esto ciertamente una reestructuración de las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal? ¿Qué implicación tendrá esto en la reducción del déficit acumulado o las pérdidas del Banco Central? ¿La meteremos también en la reforma para asignarle recursos? Todos esos son elementos que están en la discusión, porque hay sectores que creen que la reforma fiscal va a favorecer fundamentalmente al gobierno. Y finalmente, para escuchar tu opinión, estamos en un año preelectoral. Yo no veo las condiciones políticas para que el país se embarque en estos momentos en lo que tiene que ver con una reforma fiscal. Difícilmente podamos consensuar, ponernos de acuerdo. El gobierno tiene votos casi suficientes, no suficiente totalmente para aprobar una reforma, pero sería bastante complicado y complejo introducir ahora un proceso de reforma fiscal en la República Dominicana. Bueno, a mi entender, y es algo que lo hemos dicho ya anteriormente, y es que no va a haber reforma fiscal en este año, a mi manera de verlo. Todo esto viene a si el uso de los recursos del Estado son suficientes para mantener el nivel de gasto que tienen hasta ahora. No creo y no es conveniente que el gobierno se ponga una reforma fiscal, ya sea integral o simplemente una reforma tributaria, porque estamos a escasos meses de una contienda electoral. Estamos hablando de, en febrero comienza la primera actividad con la elección de los alcaldes y distritos municipales. Yo considero que aunque se está hablando de eso,
eso se tendría que dejar para después de la toma de posesión del nuevo gobierno. Alejandro, pero hay dos elementos que pudieran ser como la antesala de crear las condiciones para en las elecciones de mayo, entonces abordar el problema de la reforma fiscal integral. El primero tiene que ver con la amnistía fiscal, que parece que las condiciones están dadas para que se dé, y el segundo con lo que tiene que ver con el proceso de eficiencia del cobro y reducción de la evasión fiscal, que ya hay un acuerdo entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana para un acuerdo para hacer un levantamiento y tener los datos específicos de cuáles son las brechas por donde se puede hacer evasión fiscal en República Dominicana, ¿verdad? Pero ese mismo estudio pudiera traer como consecuencia un levantamiento eficaz de cómo eficientizar el cobro de los tributos que ya están gravados por las leyes tributarias de la República Dominicana. Y en la primera parte, que tiene que ver con la amnistía fiscal, yo sí pienso que eso puede crear un clima como de relajamiento, ¿no? De los diversos sectores, para entonces cuando venga la reforma, ya esos sectores pues estarían actualizados y pudiera ser que realmente que la administración fiscal tributaria en la República Dominicana se haga más efectiva, sobre todo lo que tiene que ver con la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Bueno, yo tengo una idea de hace muchísimo tiempo con respecto a la evasión en el pago de impuestos en aduanas, y es el hecho de que si usted trae un artículo que va a vender en la República Dominicana y no paga los impuestos en aduana, bueno, usted tiene la forma, te ve las facturas que presentan los diferentes personas, y entonces usted dice, bueno, esas personas venden 2.000 artículos de esto y lo declaró en aduana a $50, o sea que estamos hablando de 2.500 pesos, pero lo venden 100.000 pesos, el mismo artículo. Simplemente le hacemos una reglita de 3 y le cobramos el 27% de impuestos sobre la renta y aumentan las recaudaciones fiscales astronómicamente. Es el mismo caso que los nacionales de China, los chinos, que no pagan ITEVI, no pagan seguridad social, no pagan nada. Si en la mayoría de pueblos y ciudades de la República Dominicana están teniendo todo tipo de negocios. En la calle del Sol, ya en Santiago, la República Dominicana, no hay negocios tradicionales, sino que son prácticamente todos de negocios chinos. La 30 de marzo, todas esas calles. Entonces, lo único que hay que hacer es cómo tú traes y cómo tú vendes y cobrarle los impuestos. Bueno, Alejandro, mira, tú te recuerdas que analizamos la propuesta del CONET respecto a los negocios chinos, ¿verdad? Y sí. Aquí lo analizamos. Muy probablemente este acuerdo para hacer el estudio y el levantamiento tenga que ver con esa propuesta y esa inquietud del CONET respecto a los negocios chinos fundamentalmente. Es decir, con este levantamiento estoy seguro que se van a levantar, se va a destapar una suerte de caja de Pandora de cuáles son los sectores que no pagan los impuestos. Yo decía anteriormente que los grandes empresarios tienen mecanismos de por dónde defenderse, ¿verdad?, en el pago de los impuestos, pero pagan los impuestos porque están atrapados ya en el control del software de la Dirección de Impuestos Internos y de Aduana y de otras instituciones, y por tanto están atrapados para el pago de los impuestos. Pero todos estos negocios que funcionan de esta manera, que son importadores y que no se hace tan difícil seguirle los pasos, porque esas mercancías generalmente vienen vía aduanas, y esas mercancías que salen de aduanas se sabe el destino, entonces ya a través del destino, pues obviamente que se puede ubicar para que paguen los impuestos y que entonces no haya dumping, en el sentido de que las MIPYME pagan los impuestos, los que no lo pagan directamente, pues lo pagan indirecto a través del ITEVIS, ¿verdad? Y que haya sectores compitiendo que no pagan impuestos. Eso permite que una mercancía, como me decían los textileros, que cuesta
1.200 pesos, esta mercancía china lo venden en 700 pesos, casi a la mitad. Y entonces, obviamente, que si la mercancía es bonita, barata, aunque no sea buena, pues la gente va a optar por aquella mercancía que tengan un menor precio y una mayor vistosidad, independientemente de la calidad. Vuelvo e insisto que hay mucha tela por cortar. En la mayoría de los casos, con la propuesta nuestra de el monotributo, no sé qué se está esperando, porque hablar de que podamos tener ingresos sin lesionar a los que ya están, porque una gran parte de las personas dicen que los micro, pequeños y medianos empresarios no pagan impuestos. Eso no es verdad. La mayoría de impuestos en la República Dominicana son impuestos indirectos. Léase, no es la cervecería que paga el 30%, entre el 18 más el 10 de los alcoholes, más el 2 adicionales. O no es la compañía de teléfonos que paga el 30%. Somos nosotros los consumidores que lo pagamos cada vez que utilizamos esos servicios. Y es algo que no se quiere entender, de que si nosotros cogemos que lo único que evade el micro, pequeño y mediano empresario es la diferencia entre el costo y la venta, el impuesto del 18 y después el impuesto sobre la renta, que en muchos casos para nosotros nos calculan, como por ejemplo, cuando se le vende al Estado, se le rebaja un 5% al microempresario, es diciéndole que se gana netamente el 18.22%. Si usted al 18.22% le calcula el 27% de impuestos sobre la renta, le va a dar 5%. Entonces, para los pequeños, sí nosotros tenemos que ganarnos 18.22%. Sin embargo, las grandes superficies, los bancos no, porque los bancos pagan vertiginosamente sus impuestos, no hay forma. Y las AFP, que se ganan el 732%, pagan de ese 732% el 27%, el gobierno lo recibe en impuestos sobre la renta. Pero las grandes superficies, las cervecerías y etcétera, su tasa efectiva de tributación ronda por el 1.5 al 3.7%. Eso quiere decir que nosotros, cuando nos rebajan el 5%, cuando le vendemos al Estado, pagamos más impuestos sobre la renta que todas las grandes superficies y que todos los negocios que venden ron, cervezas y algo de eso. Alejandro, entonces así no se puede. Para cerrar el tema, percibo que la Dirección General de Impuestos Internos está apostando al régimen simplificado de tributación en vez del monotributo, pero eso lo vamos a analizar en otro contexto porque vamos a ir a una pausa comerciales y ya regresamos.